Hola, ¿qué tal? La siguiente exposición va a versar sobre los distintos modelos de comunicación que podemos entender que rigen las formas de comunicación popular, pero también rigen las formas de entender la comunicación política. Cuando hablamos de modelos nos referimos a cuáles son las principales inspiraciones o principios que rigen los mecanismos o los procesos de comunicación en los que distintos actores entran en juego. Nos interesa precisamente, además, poder enfocarlo desde un punto de vista de la comunicación popular. ¿Por qué? Porque la comunicación popular tiene una experiencia muy rica, una gran tradición que se remonta a muchas décadas atrás, donde ya ha habido muchos avances acerca de lo que era la crítica a los modelos de comunicación política tradicionales, que tienen que ver más con el mecanismo de la agitación y la propaganda, hacia modelos más dialógicos, más constructivos, más plurales, como son los de la comunicación alternativa para el desarrollo democrático. Os voy a plantear tres modelos que están muy inspirados en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y en los modelos de educación que entiende Paulo Freire que dominaban en los distintos estadios de las sociedades modernas y que había que plantear una alternativa. Y en el mundo de la comunicación, algunos autores como Mario Kaplún, uruguayo, Luis Ramiro Beltrán, boliviano, plantearon una adaptación de esas teorías de Paulo Freire a los modelos de comunicación. Y planteaban básicamente dos modelos que eran los que habían dominado en las formas de comunicar políticamente, pero también social y culturalmente en los países del sur durante las últimas décadas y finalmente planteaban un tercer modelo, una alternativa, inspirado no en la teoría, sino sobre todo en las experiencias de comunicación popular de América Latina y que debería ser el modelo de comunicación política, porque además es lo que puede ser más productivo y más útil de cara a la construcción de lazos comunitarios, de red, de lo común, en nuestras experiencias de lucha cotidianas. Eh, en primer lugar, Luis Ramiro Beltrán, Mario Kaplún, a partir de Paulo Freire, nos hablaban de un modelo de comunicación, un modelo de sociedad bancario, donde hay un vínculo que se establece de sometimiento entre una parte, el emisor, y otra parte, el receptor, canalizando un mensaje. En el esquema de emisor, mensaje, receptor clásico, unidireccional, el emisor es el que habla, el receptor es el que escucha, no tiene ninguna capacidad de actuación y es un modelo de sometimiento, una concepción en la que los medios masivos, que serían los emisores, en este caso los protagonistas, los dueños de la comunicación, quien tiene capacidad de informar, envían un mensaje monólogo, unidireccional, a una gran masa de receptores. Estamos ante un modelo de comunicación que pone el énfasis en los contenidos, el énfasis sobre todo en esa transmisión de un determinado contenido, estableciendo entre los participantes del proceso de comunicación una relación completamente asimétrica, vertical, autoritaria, que informa pero no forma, que se equipara al modelo de educación tradicional, por ejemplo. Es decir, ese modelo de educación basado en la transmisión del conocimiento por parte de un profesor que lo sabe todo y que lo enseña todo al alumno que es el ignorante, que no sabe nada y que simplemente es como una especie de cajón donde hay que ir introduciendo contenidos que se reproducen de manera completamente acrítica, ¿no? El emisor emite, habla, escoge el contenido de los mensajes y es siempre el que sabe. El receptor recibe, escucha, es el que no sabe. Es el esquema clásico de los medios de comunicación masivos y que, por ejemplo, inspiraron algunas de las teorías de la comunicación y de la opinión pública, como la teoría de la aguja hipodérmica, que está en el origen de esa idea de la propaganda, de que una idea transmitida las suficientes veces, pues ya llega a tener un efecto directo e infalible a las audiencias. Efectivamente estamos ante un modelo donde se le da una excesiva importancia a los datos que se transmiten y muy poca importancia al diálogo y a la participación en el fenómeno comunicativo. Y esa asimetría en las relaciones entre ambos actores tiene como consecuencias, pues bueno, entender que hay un receptor pasivo con poca capacidad de razonar, con poca conciencia crítica para cuestionar esos mensajes que le son transmitidos. Por lo tanto, no hay ninguna incorporación subjetiva
de esos mensajes. Puede parecer que este modelo es propio o tradicional de los medios de comunicación de masa, pero estoy seguro que muchos conocéis boletines de organizaciones políticas, estrategias de comunicación de agitación y propaganda que son básicamente del modelo bancario, es decir, a través de un medio de comunicación tradicional, un periódico de partido, se transmite una verdad revelada al conjunto de la población que va a tener un efecto directo si conseguimos que esa población lo lea. El proceso de comunicación es mucho más complejo, los procesos de apropiación subjetiva y popular de la información y de la cultura es mucho más complejo, no funciona así, además es un modelo profundamente antidemocrático, elitista, paternalista, de entender no solo cómo funciona la comunicación, sino también de cómo funciona la sociedad. Si vamos al segundo modelo, entendemos que hay una sofisticación de la relación de comunicación entre el emisor y el receptor y además que es más adecuado porque es verdad que se transmite la comunicación de manera compleja donde hay una especie de retroalimentación, es decir, hay una respuesta del receptor. En los medios masivos esa respuesta puede ser el índice de audiencia, la gente ve tu programa o no lo ve y eso te obliga a modificar o no los contenidos de la audiencia. A nivel interpersonal, cuando estamos hablando con alguien, la retroalimentación es ver sus gestos, su cara o la propia respuesta que nos da, ¿no? que es una respuesta que, por ejemplo, hoy en día en los medios de comunicación con las nuevas tecnologías es incluso más directa. Se pueden poner comentarios, se pueden hacer interactuaciones o interacciones directas con el medio de comunicación a través de redes sociales, etcétera. Se empieza a dar efectivamente en el modelo de comunicación manipuladora una mayor interacción entre el receptor y el emisor, que puede parecer más equilibrado y más participativo, pero en realidad en estos modelos el receptor continúa en un papel secundario, continúa reducido en un papel subordinado y dependiente. Es decir, un modelo de comunicación manipuladora consistiría en concebir la comunicación planificada y organizada, ya sea masiva o no, como un instrumento clave para lograr una serie de metas prácticas, para lograr resultados. Pero no para que la persona piense, discuta, tome una decisión libre y autónoma sobre un determinado tema, sino para transmitir un contenido, recibir la respuesta que puede ser de aceptación o rechazo a la comunicación y eso nos lleva con nuestros mismos objetivos, con nuestros mismos principios a reelaborar el mensaje para conseguir el efecto final, que es la manipulación de esa audiencia, de ese público. El modelo de comunicación manipuladora básicamente tiene que ver con un emisor que quiere algo, un receptor que inicialmente es concebido de nuevo de manera secundaria o subordinada, un emisor que transmite un mensaje, un receptor que puede asimilarlo o no, y un emisor que vuelve a modificar el mensaje si este no es asimilado para que finalmente se pueda asimilar. Es cuando, por ejemplo, en una discusión entre dos personas, en una discusión, uno de ellos le dice, es que no me estás entendiendo, y el otro dice, no, no, es que no estamos de acuerdo. Ahí hay un pequeño matiz en torno al modelo de comunicación. Uno cree que el problema es que no te estoy transmitiendo el mensaje de lo que te quiero decir de la mejor manera para conseguir que tú llegues a mi posición o estés de acuerdo conmigo, cuando en realidad lo que hay es un desacuerdo o lo que hay es un problema de brecha comunicativa, ¿no? En este modelo podríamos hablar de que esa retroalimentación lo que es en realidad es una especie de pseudo participación, donde lo que se busca es comprobar si el efecto buscado por el emisor, por el medio de comunicación, se ha producido, es decir, si la reacción del sujeto ante la propuesta comunicativa es acorde a los intereses del emisor o si es negativa, pues eso serviría para hacer los cambios necesarios en los próximos mensajes que le vamos a lanzar. Volvemos a un modelo de comunicación que es tradicional en los medios de comunicación de masas, pero que también hemos visto muchas veces en modelos de comunicación política. Un intento a través de por ejemplo, las campañas electorales, de utilizar el tracking para ver de qué manera podemos ir modificando el mensaje, pero para conseguir algo que finalmente es lógico en la comunicación política, y es que el ciudadano, el público, la audiencia vote la opción a la que yo represento. Por lo tanto, estamos ante un modelo de comunicación manipulador, con cierto grado de participación o de retroalimentación, pero no en un modelo de comunicación democrático y popular que, como vemos a continuación en el tercer modelo,
debería fundar otros parámetros de comunicación solidaria y participativa. El tercer modelo, el que se viene a denominar de comunicación alternativa para el desarrollo democrático, se fundamenta en una concepción del proceso comunicativo donde se expande y se equilibra el acceso y la participación de la ciudadanía en el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a niveles interpersonales de grupos. En este enfoque, el énfasis ya no se pone en los contenidos como el primero o en los efectos en la manipulación del segundo, sino que se pone el énfasis en el proceso, en un proceso de acción, reflexión, acción, donde ya no se trata de informar, sino de formar para transformar con un sujeto que descubre, que elabora, que reinventa, que se apropia del conocimiento y que no se encuadra ya en un esquema de relaciones jerárquicas entre individuos, sino que ya forma parte de manera horizontal de un proceso de comunicación popular participativo desde abajo. Estamos hablando al fin y al cabo de un proceso donde lo que se pone en el centro es el diálogo, donde la palabra comunicación adquiere todo el sentido de reciprocidad e intercambio. ¿Sabes? Comunicación tiene un origen etimológico que lo vincula a la palabra de lo común, lo que es de todos, lo que se intercambia en términos de reciprocidad y de igualdad, ¿no? Frente al modelo de comunicación unidireccional que veíamos antes, que domina las relaciones sociales contemporáneas, los medios de masa, pero también la familia, en la educación, en las relaciones internacionales entre las grandes potencias del centro y la periferia, rige ese modelo de concepción unidireccional. En este modelo se reivindica un papel más activo, más participativo, el derecho a la participación en una sociedad más democrática por parte de los actores populares, organizados o no. Al igual que se reclama el derecho a la salud, igual que se reclama el derecho a la educación o el trabajo, aquí adquiriría todo el sentido la reclamación del derecho a la comunicación, que es un derecho igualmente importante en términos de las democracias avanzadas modernas. Bueno, básicamente son tres modelos de comunicación, que son tres modelos también de sociedad y que nos pueden ayudar a entender también cuáles son los modelos de acción política a la hora de canalizar nuestros mensajes, nuestros principios. No es lo mismo querer convencer que querer participar en un proceso de transformación del sujeto a nivel individual y a nivel grupal, que es lo que la comunicación popular siempre ha tenido en el horizonte y que creo que es uno de los principales retos que los movimientos políticos transformadores y revolucionarios tenemos que afrontar. Cómo modificar desde la base los mecanismos de comunicación para hacer que la democracia sea cada vez más sólida, sea cada vez más fuerte y sea cada vez más real en un horizonte de construcción socialista.